Esta historia se basa en que, una hada celestial tiene una última misión, para conseguir su honorable título del mejor trabajador del mes, pero aquel trabajo era muy complicado. Si quieres saber en qué se basa la misión, quédate en el vídeo. Bueno, la prota de esta historia se llama Yun Mian, quien es la hada de fertilidad encargada de reproducción y el embarazo. Salió desde el Palacio Celestial para cumplir una misión. La prota, como no pertenecía al mundo de los mortales, tenía que convertirse en un pájaro, lo cual era una habilidad de las hadas, y las manejaban perfectamente. A la prota le habían asignado una misión que, según rumoraban que era muy difícil, pero ella, solo pensaba en ser la mejor empleada del mes, o mejor dicho, la mejor empleada celestial, y pues, ella estaba muy feliz, así que se puso en marcha al trabajo, donde el anfitrión seleccionado, era el emperador de los mortales, quien tenía a más de 3000 concubinas, así que la prota, no comprendía, por qué era difícil la misión, donde ella, ya se encontraba observando al emperador, pero él se encontraba nadando. La prota, había escuchado que el emperador era extremadamente guapo, dando a entender que, las hadas anteriores habían fallado la misión por su hermosura, pero ella, estaba muy segura de que no iba a fallar, y peor enamorarse de su belleza. En eso, el emperador se apareció en el agua. Bueno, el emperador se llamaba Feng Shao, y pues a eso, la prota se quedó sonrojada. No obstante, Feng Shao, se dio cuenta de que había un pájaro, así que la prota se asustó, y trató de huir, pero se estropezó con el tronco del árbol, dando un resultado de que, se cayó al agua, pero el emperador, lo sacó, y ella se encontraba muy mareada, donde lo cual la cuestionó: me estabas viendo bañarme, pero como estaba en forma de pájaro, nada de preocupación, solo decía, pío, pío, para que lo soltara, así que mejor. El emperador decidió salir del agua, pero no soltaba al pájaro. La prota, que estaba en forma de pájaro, vio que el emperador estaba desnudo, así que tapó sus ojos. Feng Shao, llamó a su guardia, para decirle que, aquel pájaro, en su lenguaje de pajarito lo había maldecido, así que él, ordenó que quería como un pastel para su cena, y entregó al guardia para que lo preparara. A eso, la prota estaba enfadada, porque quería comerlo. Por otro lado, las concubinas se encontraban en la puerta queriéndose entrar, y lo lograron. Una vez adentro, decían que habían esperado por mucho tiempo, cuando él se estaba bañando, y una de ellas dijo: puedo calentar su cama para esta noche, su majestad. A eso, la prota estaba feliz, ya que con tantas chicas bonitas, según ella, ningún hombre lo podía rechazar. Así que su misión se veía más fácil, pero el emperador, simplemente no quería, así que lo rechazó a todas, y las cuestionó: ¿quién les permitió la entrada aquí? A eso la prota, estaba enfadada, y decía que él era un loco, y se cuestionó: ¿es un hombre o no? Pero bueno, el emperador seguía diciendo que, nadie podía entrar aquí sin su permiso, y con una mirada terrorífica ordenó que se retiraran para afuera. A eso, las concubinas, con miedo aceptaron retirarse del lugar. En eso, el pájaro se escapó de las manos del guardia, porque, no podía dejar escapar aquella oportunidad, así que decidió lanzar el encanto, donde decía que, a aquel encanto no lo podían resistir ni incluso los inmortales, dando a entender que, en un mortal iba a ser más efecto aquel encanto. Su función era que la persona se ponga cachondo en cuestión de segundos. A todo eso, el encanto, estaba muy cerca de aplicar en el emperador, pero se chocó con el colgante de jade que él lo traía, donde el encanto, rebotó hacia la prota. Como la prota se encontraba en forma de pájaro, primero tenía que convertirse en su forma original, así que, se volvió a su forma original, y como se encontraba volando se cayó en el suelo, provocando así un ruido, donde lo cual, el emperador se detuvo para verificar qué pasaba, y decía que, creía haber visto a una chica, pero bueno, la prota en los últimos segundos pudo mantener en su forma de pájaro. A eso, el emperador aprovechó para atrapar al pájaro, ya que había escapado del guardia, y llamó la atención al guardia, porque había ordenado que quería para su cena, y preguntó, ¿por qué seguía volando? Y pues, el guardia simplemente se supo disculpar con su majestad, pero eso, no le importaba al emperador, así que mejor, ordenó a él también que se saliera del lugar. Mientras él se dirigía hacia la cámara del palacio, una vez allí, tiró al pájaro como si fuera un peluche, y decía: qué gordo pájaro, apuesto a que sabrás increíble. A eso la prota, en idioma de pájaro decía: si no fuera por la misión te mataría. Entonces, como estaba haciendo bulla, el emperador supuso que lo estaba maldiciendo otra vez, y así, la prota se puso en pánico, porque según ella, el emperador sabía el idioma de los pájaros, pero bueno, el emperador pedía que no lo molestara, ya que tenía trabajos por hacer, o si no lo iba a convertir en un pastel, y pues, la prota se asustó ya que el emperador, era muy difícil de manejar, así que, no le importaba nada, y empezó a molestarlo, donde decía que, parara de trabajar, y que mejor, busque una chica bonita para que se vaya a la cama, pero él, lo interpretó como que el pájaro, quería su muerte, pero la prota, seguía hablando en idioma de pajaritos, pío, 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 donde decía que, eso lo hacía por el bien de él. A todo eso, él se mostraba un poco que sí entendía su lenguaje, o mejor dicho, los dos entendían sus lenguajes.
Así que el emperador decidió quedarse con el canario, mientras que la prota seguía insistiendo para que llame a una concubina, para que pase una noche apasionada, pero él simplemente decía que no iba a llamar a nadie, así que mejor se acostó para dormir, mientras que la prota se encontraba rodando en el piso, ya que el emperador le había lanzado. A eso, la prota lo tomó muy en serio, ya que sin colaboración de él, su misión se iba a fracasar. Además dijo, ¿cómo puedo terminar mi misión si su aparato reproductor no se levanta? Así que mejor estaba por renunciar a su misión y dejar que sus compañeros se burlen de ella, pero en eso, en el cielo apareció una luz brillante, y la prota supuso que era la diosa de la fertilidad, así que para recibirla, se convirtió en su forma original, donde lo cual, se acercó hacia ella para saludarla. La diosa se encontraba con dos ayudantes, y venía a informar a la prota que tiene que terminar su misión, porque el hijo del emperador iba a ser el gobernador de los mortales. A eso, decepcionada, la prota decía que la misión era muy difícil, porque el emperador no se colaboraba, así que estaba decidida en dejar la misión y ceder a algún compañero que quiera hacerlo. Pero la diosa empezó a decir los beneficios que iba a recibir si terminaba la misión, donde quien termine la misión iba a ser ascendido de puesto, recibir un título y tener el doble de bonificación. Así que con la oferta, la prota nuevamente estaba animada para seguir realizando la misión, y prometió que iba a lograr el trabajo, ya que, con tantos beneficios, si lo lograba, su vida iba a cambiar por completo. A todo eso, la diosa se empezó a marchar, pero antes de ir, dijo que la madre del gobernador tenía que ser una buena persona, ya que estaban hablando del gobernador del mundo, así que la prota estaba más que decidida en terminar su trabajo, por lo cual se regresó hacia la habitación del emperador, y le quedó viendo, donde decía, el emperador es un hombre muy guapo y decía, qué desperdicio. También a la prota, le gustaba sus pestañas largas, su nariz perfecta y sus labios, y no aguantaba más, quería besarlo. Cuando estaba a punto de besarlo se iba a despertar, y la prota se puso muy roja, y trató de correr. Una vez despierto, el emperador enfadado decía quién es, pero por suerte, la prota se pudo convertirse en el pájaro, y se encontraba en el suelo, mientras decía que odiaba su trabajo. En eso, antes de dormir, el emperador había lanzado al pájaro al suelo, y pues generando así una pregunta de por qué seguía tirado en el suelo, pero la prota solo pedía que la dejara en paz. Además, ella mismo no comprendía por qué quería besarlo, pero bueno, en eso el emperador se dio cuenta que en el suelo había un flor de melocotón, generando así una duda de quién pudo haber estado aquí. La flor era de la prota, donde se le cayó cuando había agitado el abanico, pero el emperador recordaba haber visto a una chica que quería besarlo, pero como estaba durmiendo pensó que había soñado. En eso el pájaro, para que se olvidara del tema, le dio un picazo en su parte íntima, donde, evidentemente lo hizo doler, así que su reacción fue decirle, ¿acaso quieres morir? Pero bueno, lo dejó porque solo era un inocente pájaro, pero lanzó a la prota, porque según él, era un pájaro muy gordo y tenía que perder de peso, al menos 500 gramos como mínimo. A eso, la prota estaba enfadada, porque según ella, ningún ave pesaba más de 500 gramos. Y pues evidentemente, seguía haciendo mucha bulla, así que ordenó que se callara y que quedara en su cama, porque él, sí iba a salir un rato, así que pidió que no dañara su cama, y pues dicho eso se salió de su habitación, donde todavía recordaba la forma de la chica que aparecía en su sueño. Por otro lado, la prota se encontraba muy enfadada, porque la había llamado gorda, así que ella no iba a tolerar semejante encame. Como había dicho que no dañara la cama, ella le iba a dar una sorpresa cuando regrese, así que empezó a poner en marcha su plan, donde salió de la habitación, mientras el emperador había salido de su habitación para preguntar a los guardias si vieron a alguien fuera de su palacio. A eso, ellos supieron responder que no habían visto a nadie. Dicho eso ordenó que se retiraran, mientras él se quedó sin duda de haber visto a una chica, porque aquellos guardias eran sus maestros en marciales de sombra. Si ellos no vieron nada, entonces simplemente era su ilusión. Así que regresó a su habitación. Cuando estaba de regreso, no veía al pájaro gordo, pero estaba un bulto en su cama, así que supuso que estaba bajo la manta, donde lo cual, alzó la sábana, y se encontró con el excremento del pájaro. A eso, el emperador imaginó que el causante de eso tenía que haber sido el pájaro gordo, y de manera inmediata ordenó a sus guardias que recuperaran al canario, y ordenó que dijeran al departamento de cocina, que quería comer olla canaria como almuerzo, mientras la prota se encontraba en la rama del árbol, y decía, ¿quién me maldigo y me llamó gordo? Pero bueno, los sirvientes tenían la obligación de encontrar al canario para llevarlo con el emperador, así que se encontraban en el patio para empezar a buscar y encontrar lo más rápido posible, mientras que la prota se encontraba relajada, y decía que solo había hecho popó en su cama, llamándolo así que el emperador era un dramático. Pero bueno, todos en el palacio lo estaban buscando, donde uno de los sirvientes ya se encontraba apuntando al pájaro con catapulta, y pues sí lo dio, generando así la caída del pájaro de su rama, y uno de los sirvientes rápidamente lo cogió. Aquel sirviente trabajaba con la concubina Sue, quien la felicitó por su buen trabajo, y mencionó que ella iba a llevar el canario a su alteza. Estando así llegó la concubina Guan, quien sugirió irse con ella.
Y pues, la concubina Sue no la negó, pero decía que el canario era muy pequeño, dando a entender que no era suficiente para que los tres coman un estofado de canario, pero eso no era problema, ya que la concubina Guan traía un loro, donde ofreció cocinar a los dos canarios, mientras que en sus pensamientos decían que no iban a permitir que una de ellas se quede fácilmente con el emperador, pero mostraban ser muy amables, solamente para poder ver al emperador, y así, la prota supuso que las concubinas aparte de hermosas eran muy amigables entre ellas, pero no, de manera inmediata las concubinas ordenaron a sus sirvientes que trajeran sus carruajes para poder llegar antes que una que otra, y pues los sirvientes se pusieron en marcha, y se dirigieron hacia el palacio Longxi, y de manera inmediata llegaron al portón del palacio Longxi, y se veía claramente que los dos carruajes venían a toda velocidad, y pues como ya llegaron se detuvieron, donde la concubina Sue salió del carruaje para informar a Eunuco que ella traía el canario que su majestad había ordenado, no obstante, la concubina Guan también se bajó para decir que traía un lindo loro. Y así, corrieron hacia Eunuco, pero él, dijo que lo esperaran porque primero tenía que notificar al emperador, mientras que por otro lado, el loro protestaba que aquellas malas mujeres no podían comerle simplemente. A eso, la prota se quedó pensando, en si el loro podía hablar, y preguntó si es también un inmortal. A eso, el loro también se quedó sorprendido y dijo, parece que también eres un inmortal, por lo cual, la prota se empezó a presentar, donde decía que su nombre era Yun Mian, una hada de fertilidad, y que había venido al mundo de los mortales por una misión concerniente al emperador, y preguntó, ¿quién era él? El loro primero decía, me alegra verte, y empezó a presentarse, decía que se llamaba Chen, el señor de las estrellas a cargo de los destinos, y que él, no esperaba pasar el resto de su vida como un loro, porque en su trabajo había cambiado un destino sin ningún permiso. A eso, la prota sí había escuchado de él, se llamaba Chen Chuan, de quien las mujeres inmortales se la pasaban babeando. Así que el loro, ya estaba empezando a molestar a la prota, dijo que era la hada celestial más hermosa, y que mejor se acercara hacia él, pero la prota estaba más que enojada y lo llamó idiota. A todo eso, las concubinas y los sirvientes se dieron cuenta de que los aves estaban comunicándose entre ellos, pero bueno, eso no le importaba a la concubina Sue, porque decía que muy pronto iban a ser comidos. En eso, llegó Eunuco con la noticia, donde el emperador había dicho que mantenga a los canarios, y que las damas podían regresar, pero eso no le gustó a las concubinas, decían, ¿acaso valgo menos que un pájaro para él? Las chicas querían entrar a la fuerza, pero los guardias no lo dejaron, mientras Eunuco llevó a los canarios, y así, llegó donde el emperador y los entregó. A todo eso, la prota se encontraba asustado ya que no quería ser cocinado, pero el loro en su pensamiento decía que a este tipo lo conozco, mientras que la prota decía a Chen, ¿por qué no dices algo? Y que según ella pensaba que era un hablador. A eso Chen dijo, te acabo de decir que me castigaron porque cambié el destino de una persona, y señaló al emperador para decir que es él, cambié su destino. A eso, la prota no entendía el porqué, por lo cual, Chen se veía en la obligación de explicar. Decía que el emperador tenía más de 3000 concubinas, pero su problema era que no podía levantar su aparato reproductor, y la culpa era de él, porque había cambiado su destino, por lo cual, la prota se encontraba muy enfadada, debido a que por su culpa su misión estaba siendo muy difícil, así que empezó a golpear con las aletas, donde Chen trató de justificar por qué lo había hecho. Decía que aquel día había estado borracho y no sabía qué hacía, pero eso no le importaba a la prota, y dijo, arruinaste mi vida, te voy a matar. Cuando estaban discutiendo, el emperador la detuvo a la prota, y decía que el loro era muy ruidoso, así que ordenó que enviara a la cocina, mientras la prota solo pensaba en matar al loro por arruinar su vida. A su vez, el loro no quería estar en la misma habitación que la prota, así que él estaba más que decidido que lo enviaran a la cocina, y llamó monstruo a la prota, generando así más furia en la prota, pero bueno, el guardia lo llevó, mientras el emperador decía a la prota pájaro, estás en mi palacio y sigues luchando contra otro pájaro. También, reclamó por el excremento en la cama y según él, no sentía ninguna culpa. Además mencionó que debe estar cansado de volar a todas partes y pelear, así que dijo, métete en la olla. A eso, la prota no estaba de acuerdo de que metiera a la olla, así que utilizó un poco de su poder para escapar de él, y a eso, el emperador se quedó sorprendido por la acción que acababa de hacer el canario, cuando de pronto, atravesó una aguja de plata, provocando así que el emperador se sangrara, y a su vez se cayó al piso sin conciencia. A eso, la prota no comprendía qué le estaba pasando, y se volvió a su forma original, mientras decía que, ni siquiera había utilizado ninguna habilidad inmortal. Una vez en su forma original, trató de despertar al emperador, como no le funcionaba nada, vio su pulso, donde en eso, se pudo delatar que estaba en graves peligros, así que la prota, tenía que conseguir una manera de salvarlo, ya que si no, nunca iba a poder terminar su misión, y pues, la única solución que veía la prota, era dar aliento inmortal para mantenerlo con vida.
Pero antes de hacerlo, decía que eso solo lo hacía para mantenerlo con vida y cumplir con su misión, así que dicho eso, empezó a dar el aliento al emperador, de boca en boca, y pues estando así, el emperador dio unos movimientos, dando a entender que, finalmente se encontraba a salvo, después de que la prota haya insuflado su energía, se encontraba muy cansada y lo único que quería era dormir, así que volvió a forma de pájaro para dormir, donde lo cual, se acostó en el pecho del emperador, pero de manera inmediata se levantó el emperador, donde la causa del desmayo había sido su vieja enfermedad, donde lo cual, cada vez que se desmayaba se levantaba muy cansado, por lo cual se preguntó, ¿por qué se sentía con lleno de energía? En eso vio al pájaro, se encontraba en el suelo, y decía que, por haber estado con él, lo iba a permitir que duerma en su cama, pero a su vez, el emperador recordaba haber soñado que una hada lo besaba para salvarlo, pero nadie estaba allí, la única criatura era el pájaro, así que Feng Shao, suponía que el pajarito era una hada. Posteriormente, él mismo decía que eso no tenía nada de sentido, y terminó diciendo que era un simple pájaro tonto, pero bueno, llamó a uno de sus guardias y preguntó, ¿cuánto tiempo llevaba en el palacio? A eso, supo responder que llevaba 6 horas trabajando, por lo cual, el emperador decía que ya era su turno libre, y que se podía retirar. Una vez que se retiró, el emperador, decía que en su enfermedad, la de esa vez era número 17, donde normalmente duraba más de 3 días en despertar cuando tiraba la aguja, pero lo raro, era que aquella vez solo se había demorado 6 horas, así que él, estaba seguro de que alguien lo ayudó. En eso, la prota se despertó, pero se dio cuenta de que se encontraba en la cama del emperador, por lo cual, ella decía que el emperador no era tan malo como aparentaba, y que sí sabía quién lo salvó. Cuando estaba así, escuchó una voz que decía, chica, no te vayas, vamos a discutir el significado de la vida, y sí, era el Chen Loro, quien estaba pidiendo a las pajaritas que sea su esposa, y pues, la prota estaba enfadada ya que, por culpa de él no podía terminar su misión, y no le parecía nada bien que en momentos como este, esté ligando, así que con furia, se lanzó para atacar a Shen Loro, le dio un golpe, mientras decía que deje de molestar a los pájaros. A eso, el loro decía, ¿por qué lo detenía? ¿Acaso estás celosa? Pero ella no tenía ningún celoso, mejor preguntó, ¿por qué no le habían hecho plato? Y a su vez, se puso a defender a las chicas que lo estaban molestando, a lo que supo responder que esos mortales no podía matarle, porque como era un pájaro hada, también tenía poderes, así que había utilizado unos pequeños trucos de magia para escapar, pero bueno, eso no le importaba, mejor contó que anoche el emperador había desmayado, donde empezó a explicar detalladamente qué había ocurrido, pero al loro no le importaba, así que la prota estaba por retirarse, pero el loro lo detuvo, para decir que en el Palacio Celestial existía un antiguo libro llamado La aguja de plata sella el punto de acupuntura, donde, se decía que el uso de aguja de plata puede bloquear algunas funciones del cuerpo humano, dando a entender que, el libro podía resolver el problema del emperador, en parar su aparato reproductor, y pues, eso sí le importaba a la prota, así que preguntó, si sabía cómo resolverlo, a lo que supo responder que, de seguro su impotencia lo iba a saber. Así que él, tenía que regresar al cielo para averiguarlo, y ya se encontraba volando, ya que esa información podía beneficiar a los dos, a la prota en culminar su misión, y al loro, probablemente podía reanudar a su puesto, así que la prota, le deseó suerte en la búsqueda y le dijo que se dé prisa. Estando así, la prota escuchó una voz donde la estaban insultando, y se fue a ver cuidadosamente, donde lo cual, la concubina Sue estaba hablando a una sirvienta, decía que, cómo se atrevía a desafiar su presencia en la mansión del emperador, además recordó que ella solamente era una sirvienta, bueno, la sirvienta se llamaba Yuner, y pues, en este caso, ella lo estaba pidiendo perdón, porque no era su intención haber interpuesto en ella, pero la concubina Sue, no aceptaba sus disculpas, mejor la bofeteó, y decía, ¿cómo te atreves a responderme? Y ordenó a sus sirvientas que arruinaran la cara. En realidad, no era porque Yuner la había interpuesto, sino que Yuner era más hermosa que ella, y la concubina Sue, tenía miedo de que seduzca al emperador, era por eso que quería desfigurar la cara. Mientras observaba todo eso, la prota llegó a una conclusión, de que la concubina Sue era muy mala, ya que anteriormente quiso cocinar a ella, y ahora se encontraba acosando a una sirvienta, así que ella, estaba decidida en dar una lección, mientras que las sirvientas de la concubina estaban a punto de desfigurar la cara a Yuner, así que la prota se puso en marcha, donde su plan era, hacer excremento en el cuerpo de la concubina Sue, pero no era cualquier excremento, era un hechizo de súper apestoso. Una vez hecho, la concubina se dio cuenta de que algo olía muy malo, así que preguntó a las sirvientas, si alguien acababa de tirarse un pedo, y pues a eso, las sirvientas respondieron que el olor venía de ella, es decir de su ama, así que la concubina estaba muy avergonzada, trató de caminar para atrás, pero en eso se estropezó con una piedra, y atrás de ella se encontraba un perro realizando excremento, generando así una caída, y se cayó encima del excremento del perro. A todo eso, sus sirvientas se encontraban súper preocupadas, y la concubina estaba todo mareada, pero aún así, rápidamente se puso de pie.
Pero en eso, Sue presentía que en su espalda había algo, y sí, había excremento del perro, por lo que estaba viviendo una situación muy desagradable, así que decidió salir corriendo del lugar, porque sí o sí, tenía que tomar una ducha. A eso las sirvientas dijeron: cuidado, mi señora, es un estanque. Por otro lado, la prota se encontraba riendo, ya que con el amuleto de la mala suerte, iba a tener mala suerte todo el día, mientras que Yuner se encontraba llorando, ya que cuando regrese la iba a desfigurar su cara, pero la prota lo vio como un beneficio, ya que Yuner era muy hermosa, y según la prota era la ideal para el emperador, así que decidió probarla, y de manera inmediata se convirtió en su forma original, y dirigió a Yuner. A eso, Yuner decía que ella era muy bonita, y dijo: de seguro debe ser una hada, mientras que la prota, se bajó volando, y le dio papel para que seque sus lágrimas. Como había observado todo el problema, dijo que no tenga miedo a la concubina Sue, pero Yuner sí tenía miedo a que más tarde lo viera y lo empezara a desfigurar. Pero la prota, de manera segura dijo que no se preocupara, apuesto a que no tendrá tiempo para hacer pasar un mal rato. Por otro lado, la concubina Sue se había caído en el estanque, luego de haber corrido 200 millas, y se salió del estanque pensando que ya era suficiente, pero para su sorpresa, un pájaro pasó orinando en su cabeza. A este punto, la concubina Sue, se encontraba muy enfadada, y acusó a Yuner de ser una bruja, por el mal día que estaba teniendo, pero una de sus sirvientas dijo que Yuner no parecía una bruja porque se veía bastante bien, pero eso no le importaba a la concubina, mejor mandó a buscar un cazador de brujas, así que las sirvientas se salieron corriendo a buscar un cazador de brujas. Por otra parte, Yuner estaba contando a la prota que quería regresar a su casa, porque su abuela se encontraba muy mal de salud, y ella solamente quería cuidar a su abuela. A eso, la prota en su pensamiento decía que ella era una buena chica, ya que la diosa de fertilidad había dicho que la esposa del emperador tenía que ser una dama de corazón noble, así que la prota prometió en ayudar a salir del palacio, para que cuide a su abuela. Pero Yuner decía que las reglas del palacio eran sumamente estrictos, si se enteraban de eso, incluso la podía matar, pero bueno, la prota tenía otros planes para eso, así que dijo que no se preocupara. En eso, la prota creyó un círculo de teletransportación, así que pidió a Yuner que entrara al círculo para que pueda regresar a su ciudad natal, pero Yuner estaba un poco dudosa, así que preguntó quién era, pero suponía que era un ser inmortal, pero la prota no quería responder nada, así que nuevamente pidió que se metiera al círculo para que haga teletransportación, y Yuner estaba muy agradecida con la dama inmortal, y se marchó, mientras que la prota decía que Yuner era muy amable, y aseguraba que podía ser una buena madre. Pero bueno, como Yuner ya no se encontraba en el palacio, en caso de que sospechen, la prota iba a fingir ser ella, así que se transformó en Yuner. Además, con ese cuerpo, podía inspeccionar a todas las concubinas para el emperador, hasta encontrar a la adecuada. No obstante, llegó la concubina Sue, junto con el cazador de brujas.